Hoy en Memorias de Pez hablaremos de uno de los ejércitos más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Al mando del legendario general Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, sus columnas acorazadas se convirtieron en la peor pesadilla de los aliados sobre las arenas del norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Memorias de Pez hablamos del Afrika Korps. En las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había declarado a Alemania como una potencia ajena al desarrollo de la guerra en África. No obstante, tras evaluar el riesgo de perder Libia a manos de los aliados, la cosa se puso negra para el Führer. Y es que, si esto ocurría, el norte de África se convertiría en una inmensa base británica desde la que dar el salto hacia el sur de Europa, lo que podría comprometer la Operación Barbarroja con la que el Tercer Reich pretendía invadir la Unión Soviética. De esta forma, Erwin Rommel, que había liderado la séptima división Panzer, también conocida como la División Fantasma, durante la invasión de Francia de 1940, fue llamado a las armas. En 24 horas este señor tomó un avión a la capital y se entrevistó con Hitler en persona, quien le comunicó que había sido elegido para ostentar el mando de una fuerza expedicionaria destinada a socorrer al ejército italiano en África, que estaba sufriendo de lo lindo ante las ofensivas aliadas. Por si fuera poco, Mussolini también concedió a Rommel el mando de las tropas italianas en la zona. Con esta última decisión, el 11 de enero de 1941, fue dado de alta el Afrika Korps, también conocido como el Cuerpo Alemán de África. Así, al llegar a Trípoli, y a pesar de que las órdenes de Berlín y Roma eran las de mantenerse a la defensiva a la espera de que el ejército británico avanzase, Rommel comenzó a gestar una ofensiva. Sabiendo que el Afrika Korps era muy inferior en efectivos al ejército británico, Rommel fue retrasando la ofensiva enemiga mediante el uso de la guerra psicológica. ¿Cómo? Pues básicamente haciendo creer a los británicos que los italianos poseían fuerzas acorazadas mucho más poderosas de las que realmente tenían. Además, el Zorro del Desierto realizó un trabajo laborioso gracias al cual las tropas italianas, que estaban un poquito perdidas, aprendieron a pensar y actuar como las alemanas, convirtiéndose en efectivos de calidad de cara a la campaña que estaba por venir. Como dato curioso, para motivar tanto a alemanes como a italianos, el Afrika Korps contó con su propio periódico para narrar las hazañas de los soldados, al que titularon El Oasis. Una vez organizado el Afrika Korps y reforzado con los efectivos italianos presentes en el norte de África, en marzo de 1941 se inició la ofensiva en Libia. A pesar de que los planes del alto mando alemán eran solamente los de atacar la Tripolitania, el general Erwin Rommel decidió tomar las riendas por su cuenta y cargó contra la ciudad de Masra el Brega. 3 días más tarde, el 4 de abril, las tropas germanas conquistaban Agedabia y las italianas el puerto de Bengasi. Alcanzada la frontera con Egipto, capturaron al general aliado O'Connor y aislaron el puerto de Tobruk, donde una guarnición australiana trató de resistir. El general aliado Archibald Babel pidió urgentemente refuerzos y creyó estar en condiciones de emprender un contraataque, pero a pesar del éxito inicial, le salió el tiro por la culata. Durante los 6 meses siguientes, los británicos concentraron y organizaron sus tropas preparando una campaña cuyo objetivo era liberar Tobruk y recuperar Libia. Tras un intento fallido de romper el cerco de Tobruk en noviembre, los aliados consiguieron su objetivo el 10 de diciembre en el sitio de Tobruk. El problema es que el coste de la victoria fue perder una gran cantidad de efectivos y material. Además, el éxito de los británicos fue transitorio, ya que el 21 de enero de 1942 Rommel volvió al ataque, reconquistando Tobruk mediante un ataque magistral a 2 bandas. Esta victoria se sumó a las obtenidas posteriormente en la batalla de Gazala y en la de Marsa Matruh, y gracias a ella Rommel fue ascendido a mariscal de campo. 2 meses más tarde del inicio del sitio de Tobruk también había comenzado la batalla de Mechili, en el cual el 5º Regimiento Panzer acababa de quedarse sin gasolina, y el propio Rommel, que ya estaba endiosado tanto por los aliados como por su propio bando, tuvo que evaluar personalmente la situación volando a bordo de su avioneta para comprobar las posiciones del enemigo. Una vez estudiado el despliegue aliado, Rommel lanzó 2 alas de avance, lo que permitió a las tropas del eje hacerse con el control de la ciudad y provocar a los británicos más de 3.000 bajas y 2.700 prisioneros. Por si esto fuera poco, el Afrika Korps incrementó notablemente sus fuerzas con la llegada de refuerzos alemanes en forma de la 15 y la 21 División Panzer, además de algún otro refuerzo italiano.
Con Tobruk recuperada el 27 de mayo de 1942, las tropas del Afrika Korps se paseaban como Pedro por su casa por Egipto, llegando a solo 100 kilómetros de Alejandría, en el Alamein. En esta población fronteriza se librará una de las batallas más conocidas de los amantes de la historia militar, y una batalla que cambiará el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos. Por aquel entonces, las fuerzas de Stalin pusieron en marcha la Operación Azul y obligaron a Alemania a mandar al frente ruso efectivos que estaban luchando en el norte de África. Además, Estados Unidos, que ya había entrado en la guerra, estaba a punto de desembarcar en Marruecos y Argelia para ayudar a los británicos en África, en una operación conocida como la Operación Torch. Por otro lado, el auge de las hostilidades en el frente ruso hizo que para Hitler las operaciones en el norte de África pasasen a un segundo plano. Y para empeorar la situación del Afrika Korps, el 16 de junio, un convoy aliado llegó en auxilio de Malta y puso fin a los ataques alemanes sobre la isla, que desde entonces sería la base para que los aliados pudieran atacar los suministros alemanes enviados a África. Viéndolo todo negro, Rommel decide jugársela con su última bala, atacar el Alamein para aprovechar sus últimas opciones de permanecer en suelo africano. De hecho, capturar el Alamein significaba tener vía libre para avanzar sobre el canal de Suez y controlar así una de las dos puertas al Mediterráneo. De hecho, si los alemanes conseguían atacar el canal de Suez, sería solo cuestión de tiempo que Alemania forzase a España a que permitiese realizar una operación para la toma de Gibraltar y así controlar los dos puntos de acceso al Mediterráneo. Vamos, que la posición británica en Egipto pasaba por un momento crítico. La derrota de Marsa Matruh había provocado el pánico en el cuartel general británico del Cairo. En un día conocido como el miércoles de ceniza, en el cuartel general británico y en la embajada británica, estos se pusieron a quemar frenéticamente todos los documentos confidenciales en previsión de la entrada de las tropas del eje en la ciudad. Alemania también creía que la captura de Egipto iba a ser inminente. De hecho, en una ida de olla megalómana de Mussolini, presintiendo un momento histórico, este voló a Libia para preparar su entrada triunfal en el Cairo, como si fuese el mismísimo César. No obstante, la estrategia de Rommel requería un punto muy importante: mantener siempre la iniciativa en sus ofensivas motorizadas para que se batallase donde y cuando él quisiese, y no al revés. El Alamein era una pequeña estación ferroviaria donde las tropas del octavo ejército británico habían librado una primera batalla contra el Afrika Korps, manteniendo una sólida posición, esperando la oportunidad de contraatacar. Fue entonces cuando el general Bernard Montgomery tomó el mando como jefe de operaciones de las fuerzas del desierto occidentales, agrupadas en torno al ya mencionado octavo ejército británico, cuyos soldados eran conocidos como las ratas del desierto. El 1 de julio estalló la verdadera batalla, la segunda y definitiva batalla del Alamein. A las 9:40 más de 1000 cañones británicos abrieron fuego contra las baterías alemanas, mientras que 10 divisiones esperaban el momento de avanzar. En concreto, las fuerzas del eje estaban compuestas por 103.000 hombres, 49.000 alemanes y 54.000 italianos, 548 carros de combate, 552 cañones de campaña, 1.063 cañones antitanque, 7.000 vehículos artillados o semiartillados y 350 aviones. Por otra parte, las fuerzas aliadas estaban compuestas por 220.000 hombres, 1.230 carros de combate, más de 1.200 cañones de campaña, 1.451 cañones antitanques, 13.000 vehículos artillados o semiartillados y 1.585 aviones. El frente se extendió 50 kilómetros en una línea recta que bajaba desde el Alamein hacia el sur, donde el frente estaba limitado por las arenas movedizas de la depresión del Cátara. Cabe mencionar que Rommel no estaba presente en el momento del ataque, ya que se había retirado a Austria enfermo. A lo largo del frente y en una franja de 7 a 8 kilómetros de ancho, los zapadores del Afrika Korps sembraron 500.000 de minas, además de que detrás les esperaban 2 divisiones Panzer desplegadas al norte y al sur, protegidas por una fila de baterías y una cadena defensiva de infantería. A estas fuerzas había que sumarles todos los contingentes italianos. El problema para los alemanes es que los aliados les duplicaban en efectivos, todos ellos bien equipados gracias a todo el material que había llegado desde Estados Unidos. Así es como las fuerzas italo-germanas no tendrían más remedio que pasar a la defensiva y atrincherarse ante la inminente ofensiva que Montgomery había planeado. El general Montgomery era todo lo contrario a Rommel. Montgomery era frío, calculador y para nada impulsivo. Montgomery lo tenía claro, siendo más necesitaba hacer caer a los alemanes en una guerra de desgaste.
Y dicho y hecho, el Afrika Korps se empantana junto con los aliados en una guerra cruenta, con altísimas bajas en ambos bandos. El plan británico salió a pedir de boca, los alemanes quedaron exhaustos tras 2 semanas de batalla, y el 3 de noviembre Rommel ordena la retirada, poniendo fin así a la aventura egipcia del Afrika Korps. Entre el 8 y el 16 de noviembre de 1942, las fuerzas anglo-estadounidenses ejecutaron la Operación Torch, desembarcando en Argelia y Marruecos, y poniendo rumbo hacia Túnez. Ahora sí, el Afrika Korps estaba en un callejón sin salida, ya que los aliados le presionaban por el este y por el oeste. El 23 de enero de 1943, las ratas del desierto conquistaron Trípoli, principal base de suministros para los alemanes. Como represalia, Rommel, en un movimiento muy inteligente, decidió mirar al otro lado y atacar al ejército estadounidense a través del paso de Kasserine en Tebesa. Sin embargo, Rommel estaba cada vez más enfermo, sus hombres agotados y la cadena de suministros ya no funcionaba. Así, el 6 de marzo de 1943, el Afrika Korps lanzó su última ofensiva en Medellín, que se saldó con una derrota para Alemania, entre otras cosas porque los aliados estaban previamente informados de los movimientos de Rommel. El 9 de marzo, el Zorro abandonó el desierto para explicarle en persona al Führer en Berlín lo desesperado de la situación, pero este jamás volvería a África. Las tropas del Eje se rindieron finalmente ante los aliados el 13 de mayo de 1943. Más de 230.000 tropas italianas y alemanas fueron hechas prisioneros de guerra, incluyendo la mayor parte del prestigioso Afrika Korps, que no tenía escapatoria. La superioridad numérica y sobre todo la superioridad logística aliada había dictado sentencia. A día de hoy es indudable que el Afrika Korps se convirtió en una unidad militar especialmente recordada. A ello contribuyó, sin lugar a dudas, la propia gloria de su comandante, Erwin Rommel, caído en desgracia y obligado a suicidarse por el régimen debido a su presunta relación con la conspiración del 20 de julio de 1944 para acabar con Hitler. Esa participación, de la cual no existen testimonios certeros, sirvió para mejorar mucho la imagen de Rommel y convertirle en una especie de nazi no nazi, ya que este nunca había estado afiliado al partido a pesar de las presiones que sufrió durante toda su carrera. Además, el carácter rebelde de la unidad junto con la ausencia de daños colaterales y la guerra limpia que se llevó a cabo en el norte de África también hicieron que los miembros del Afrika Korps sumaran muchas simpatías. Hay que decir que los mandos de ambas partes contribuyeron, pues tanto ingleses como alemanes adoptaron una postura caballerosa frente al enemigo, de respeto mutuo e incluso admiración. Y ahora es turno para vosotros. ¿Es merecido el mito de Rommel? ¿Habría tenido algún efecto en la Segunda Guerra Mundial una posible victoria del Afrika Korps? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros al canal y si os gusta la economía, seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.